Gracias. ¿Cuántos tenemos que barrer esta ignorancia, muchas veces espiritual, que nos aleja del prójimo, por no saber quizás que la palabra de Dios es caridad? Que ahí tenemos que ir y recurrir siempre a Él, ¿no? Para saber que ahí está el amor, la misericordia, el perdón. Y a veces no se sabe esto y ¿saben quiénes son los perjudicados? Los propios niños. Por eso ponemos en el aire este ciclo de derechos de la infancia junto a Martín Bonzo. Él es abogado y especialista en derechos de la niñez. Querido Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por esta generosidad de estar con nosotros otra tarde más. No, al contrario, Verónica, gracias a vos. Y gracias a vos, siempre es una oportunidad de lujo aportar nuestro pequeñísimo grano de arena a esta campaña a favor de los niños, ¿no? A favor de una concientización de los derechos que tienen, que como no se saben expresar bien, no tienen la voz ni el voto todavía, los pasamos por alto y en muchas ocasiones los atropellamos, y ese niño será un adulto el día de mañana con esas consecuencias negativas si se las trasladamos hoy al futuro en la adultez. Entonces, ¿qué mejor que prevenir y hacer niños sanos, fuertes, para ser mejores personas el día de mañana? Es decir, esto yo siempre lo enfoco en dos palabras, como que en la vida siempre vamos a recibir en mayor o menor medida heridas, ¿no? Hay heridas que son inevitables, un terremoto, un maremoto, una catástrofe natural es inevitable, pero hay heridas de la vida que son evitables. Entonces, a esas heridas estamos llamados nosotros, los adultos, a ahorrárselas a la parte indefensa de la sociedad de los niños, ¿sí? Porque qué mejor que un niño sano, un adulto sano, para mejor ciudadano y para mejor persona y para mejor servir a Dios y al prójimo, como decimos en la iglesia. Sí. Este es un poco el tema del foco, ¿no? Ahorrar el sufrimiento infantil desde nuestro lugar, cada uno desde el lugar donde está, el psicólogo infantil, el pediatra, el docente, denunciando a tiempo, escuchando al niño cuando vemos chicos tristes o angustiados, ahí hacer foco y prestar atención, no pasarlo por alto. Este es un poco el marco en el cual profesionalmente trato de trabajar, ¿no? Y bueno, el título que diste hoy, que es muy importante, cuando los chicos, los niños quedan rehenes de los conflictos de los adultos, ¿sí? Este es un lugar muy común. Lamentablemente, volvemos un poco a lo mismo, a la educación de los adultos. Los adultos tienen que hablar entre adultos temas de adultos. Una verdad de perogrullo, no estoy diciendo nada nuevo, pero el metamensaje, ¿cuál es? No involucrar al niño en temas de adultos. El niño necesita que se le hable como un niño, no quemarle una etapa, no quemarle la cabeza, como decimos nosotros, ¿no? Y hacerle, trasladarles problemas que competen a los adultos y para los cuales él no está emocionalmente, psicológicamente preparado. Entonces, acá vienen después los grandes conflictos y los niños con problemáticas graves. Viste que siempre, cuando viene el problema del niño, lo primero que hace es llamar a los adultos, porque no nace de casualidad de un repollo, un niño deprimido, angustiado, conflictivo. Entonces, ¿cómo podemos tomar esas prevenciones? Los adultos. En primer lugar, trabajar fuertemente con los adultos y no involucrarlos en los problemas de ellos, ¿no? Y la palabra rehén se usa en general cuando ya la situación se han separado los padres, ¿no? Y entonces como que empieza esa tirantez, ¿no? Que en general a veces se da en la figura de la madre, o a veces también se da la inversa, pero más en general es de la madre, de no ponerlo en contacto, de no vincularlo con el padre, ¿no? El típico caso es el de, bueno, no me pasás una cuota alimentaria, entonces tomo el chico de rehén. Sí. Por eso, ¿la prevención cuál es? En la medida de lo posible, adultos, tratemos de acordar, si uno ya ha decidido tomar distancia del otro, pacíficamente. El nuevo código del año 2015 propone acuerdos reguladores con intervención de mediadores, es decir, resolver las cosas en buenos términos, pacíficamente, una verdad de perogrullo, como adultos.
como adultos significa sentarse, dialogar, hacer un esfuerzo. No lo puedo ver. Bueno, lo harás a través de una persona, de un mediador, de un abogado. Hay muchas herramientas, ¿no? Para, si no querés volver a encontrarte con la determinada persona, pero no llegar a judicializar. Es decir, judicializar es que pase un juzgado y que un juez tome decisiones y incluso en peor de los casos se cite en algunos casos a los menores a declarar, porque como vos sabés, la ley 26061 permite desde los 7 años que un chico pueda declarar en sede judicial. ¿Para qué No exponer? sabía eso, Martín. ¿Desde los Sí, 7 años puede declarar un niño? sí. Antes no estaba permitido, pero por la ley 26061, creo que es del año 2016, en Muy muchos chiquitos. casos. Sí, es terrible, por eso como padres tenemos que tratar de evitar siempre lo que se llama la judicialización, que es cuando ya las posturas son muy irreductibles, hay mucha agresividad de ambos lados. Sí. Entonces, eso se puede aminorar dando intervención a terceras personas, para eso existen las figuras de los mediadores de familia, hay abogados, incluso psicólogos. ¿Para qué? Para acordar pacíficamente entre ellos los acuerdos, sea de alimentos, de visitas, de vacaciones, que en la mayoría de los casos da buenos resultados. En la mayoría de los casos da buenos resultados. Entonces, confiar en que hay muchas herramientas, muchas más que antes. Hoy día hay muchísimos más elementos para evitar el exponer a los niños a un proceso judicial, que es terrible, es terrible. Claro, Son claro. consecuencias Y es devastadoras. independientemente de la edad que tengan, porque veíamos imágenes también de chicos adolescentes donde están un poquito más grandes, pero son los que más sufren. Esta es una frase que siempre se repite, Martín. En una separación los que más sufren son los niños, ¿es así? ¿Lo ves vos en el día a día? Sí, por supuesto. Los niños, obviamente, a veces más, las nenas tienen más capacidad para expresar sus sentimientos y emociones. Los varoncitos, no tanto, los hombres no tanto, los adolescentes, y todo eso lleva al aislamiento. Los efectos psicológicos son muy, muy bravos en muchos casos. Y cuando ven a quienes los tienen que proveer de amor, de afecto, ven que se están peleando entre ellos, ¿no? Entonces, Sí. acá viene también, por suerte, hay una protección legal, ¿no? Para casos, para que los chicos no se vean como contaminados mentalmente. Hay un caso que se llama la inculcación maliciosa, ¿no? Que en el año 93 se dictó una ley para que los adultos no contaminen la cabeza de los pobres chicos en contra del otro padre, que se arreglen entre los adultos. No involucren, no le envenenen la cabeza, como decimos nosotros, a los chicos. Entonces, gracias a Dios, apareció la figura de inculcación maliciosa, ¿no? Que es provocar en el niño el odio al otro progenitor. El otro. Esto es terrible, Martín, eso es muy terrible. Y a veces, ¿sabés qué pasa? En matrimonios que no se han separado, no se han separado, y cuando se pelean o tienen una crisis, utilizan a esa criatura, a ese niño o ese adolescente muchas veces para llenarle la cabeza, le decimos nosotros, ¿no? Llenarle la cabeza contra el otro cónyuge. Y esto es tremendo para un niño, es tremendo. Es decir, al paso previo es, primero lo que recomendabas, Martín, no discutamos en frente de los chicos. No, si está en la otra pieza, no escucha. No, pensamos que no escucha. Pero los niños escuchan y perciben absolutamente todo. Tengamos la actitud un poco más madura de, si no estamos, primero no estar a los gritos, cerrar la puerta o de la habitación. Si no se puede hacer eso, nos vamos a tomar un café. Si no se puede hacer eso, pensemos en postergar un poco esa charla. Si estamos efervescentes, los protagonistas en ese matrimonio, y después llamar a alguien para que se quede con los chicos e ir a otro lugar, a otra escena. Hay muchas cosas que podemos hacer, Martín, en esta instancia, ¿no? Sí, hay, claro, totalmente. Hoy hay muchas más facilidades que antes para hacerlo. Como muy bien dijiste vos, tenés, es decir, hay que buscar lo que se llama el kairos, el momento oportuno. No para todo es momento para hacer todo el tiempo. Si uno va a hablar fuerte con uno al otro, hay que buscar el lugar y el momento oportuno. A veces basta un poco
callarse, silencio y postergarlo para otra etapa, como dijiste, en un café. Si la situación desborda, hay profesionales, hay psicólogos para matrimonios, terapias de pareja, están estos encuentros matrimoniales que nosotros proponemos también, pero con muchos frutos muy buenos, como te había compartido. Ahora después vamos a pasar, después de la canción, los números de teléfonos, los correos electrónicos para que puedan contactarse, donde te dan muchísimas herramientas de diálogos y de comunicación y de tips que con muy poco se puede hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo para el fortalecimiento y la comunicación de las parejas, que es la segunda causa de divorcio, se dicen las estadísticas, es la falta de comunicación, de una comunicación eficiente, eficaz, y lo que pedimos con urgencia, madura, que es decir, que sea adulta, ¿no? Porque sin darnos cuenta nos ponemos los adultos en chicos caprichosos y destruimos a los infantes, a la inocencia que tenemos a nuestro cargo. Entonces, hay muchos medios como para evitar trasladarles estas heridas a los niños. Y como siempre decimos, se dice en materia de fe, ¿no?, que la gracia supone la naturaleza. Es decir, obviamente que la oración y las cosas de Dios siempre suman, pero nosotros, desde nuestro lado, desde el punto de vista de la naturaleza, tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance para llevar una vida pacífica, ordenada, y que si hay conflictos. Y si bien hay mucha legislación muy buena y muy favorable, el problema es que lo ideal sería no judicializarlo. Ahora, si se judicializa, hay elementos muy favorables que no había antes, como esta ley donde el foco está dado en el interés superior del niño. El interés superior del niño es una frase que te la traduzco. Los adultos, segundo plano. Acá lo que importa es la estabilidad emocional, psíquica, material, educacional, moral y espiritual de un niño. Esto es lo que recoge la ley y que es la prioridad. Los adultos pasan a un segundo plano. ¿Y cuáles son los detalles, Martín, de esa nueva disposición? Por ejemplo, al niño, ¿cómo se lo protege especialmente? Bueno, tenés, para que no sea un tema, antes estaba lo que se llamaba la patria potestad compartida, individual, compartida, ahora se llama responsabilidad parental y es de ambos cónyuges, al igual que la otra figura nueva que se llama el cuidado personal. El cuidado personal, que es de ambos cónyuges. Ambos cónyuges tienen idéntico grado de responsabilidad, tanto en el cuidado como en la representación legal de los chicos. ¿Sí? Los dos por igual. Si uno quiere salir del país con un niño, por ejemplo, necesita sí o sí la autorización del otro y viceversa. ¿Antes que caía más del lado de la madre, esto? Sí, antes estaba más del lado de la madre, correcto. Y en realidad lo que pasa es que en los hechos, los niños hasta los 5 años, toda la psicología y lo que se recoge también en jurisprudencia, salvo que haya una patología de la madre, los niños necesitan más de la figura materna que de la paterna hasta esa edad. Por eso es como que es una especie de arrastre posterior, la prioridad de la madre, ¿no? Entonces, volviendo al tema que me preguntabas también, el caso típico, ¿no?, del niño un poco rehén es cuando no te pongo en contacto con tu padre hasta que no pague la cuota alimentaria, por ejemplo. Y hay veces que... Tremendo. Sí, es una situación muy compleja y con muchísimas aristas y variables. Hay situaciones que verdaderamente a veces a los hombres los despiden, no pueden llegar a pagar la cuota, y por una falta de comunicación la mujer retiene al chico y no le cumple el régimen de visitas. O a la inversa, esto también es un caso que me gusta compartirlo, porque hay padres que teniendo plata, hablo de los hombres, ¿no? Sí. Tienen un toque, digo yo, un problema, un freno con el tema económico. Cuesta trasladar que paguen la cuota alimentaria, pero ya es un problema hasta como psicológico, mental, de que hay como un bloqueo en el tema económico de algunos casos de padres que aún pudiéndolo no lo hacen. Esto para que las mujeres lo tengan en cuenta, porque ahí sí no va a quedar otra que la judicialización o abandonarlo a su suerte, porque ¿cómo se determina la cuota alimentaria, Martín? ¿Es un porcentaje de su sueldo? ¿Es una cuota fija? Sí. ¿Cómo se determina?
La ley, la jurisprudencia dice que se debe conservar el mismo nivel de vida que tenía el chico mientras el padre vivía en la casa, ¿no? En el hogar. Mantener el mismo nivel ¿para qué? Para que amortiguar el impacto, ya encima que no vea al padre, bajar el nivel de vida, que pase, no sé, que lo cambien de colegio y todo eso, ya es sumarle más carga a la criatura. Entonces, tratar de mantenerle el nivel de vida. Y se habla de un porcentaje entre un 25 y un 30% del sueldo del padre, ¿no? Y también, bueno, eso es importante. Mira, me viene a la mente también una figura nueva que está de moda ahora, que se llama la famosa compensación económica, que es cuando hay acuerdos de que el hombre sale a trabajar y la mujer se queda cuidando a los chicos en casos de separaciones. En 2015 se creó esta figura de compensación económica a favor de la mujer, ¿no? Que es una compensación que los hombres deben realizar a las mujeres porque ellas han frustrado su parte profesional, laboral, en pos de la crianza de los chicos. Y esta es una figura interesante que estaba desprotegida antes del 2015 y que me parece muy interesante, la compensación económica que también viene a redundar, obviamente, a favor de los chicos. Pero ¿cuándo viene el problema acá puntual? El problema puntual viene porque la ley dice que la cuota hay que pagársela a la madre, ¿no? El niño no puede tener una cuenta bancaria. Y aquí vienen también los conflictos, porque ¿viste? Muchos hombres dicen, no, pero se la gasta en otras cosas que no son las propias de los niños. Bueno, acá ya es un tema subjetivo que la ley no le interesa, porque se entiende que si una madre está con el chico, es la que lo lleva a la madrugada al médico, la que lo acompaña en una emergencia, ¿no? Y no el padre. Esta es un poco la situación y el panorama. Entonces, la idea es achicar el impacto emocional y disminuir al máximo posible la herida que le queda al niño por la separación. Por eso, como adultos responsables, ¿no? Tenemos que hacer foco en esto, porque voy a decir lo mismo, la verdad de perogrullo de siempre, ¿no? Todos te dicen, no, pero hablo con algún que otro amigo, me dice, no, yo soy libre de hacer mi vida y qué sé yo. Sí, pero la libertad tiene la contracara, la responsabilidad. Víctor Frankl, un psicólogo famoso que estuvo en el campo de concentración, el padre de la logoterapia, él decía, me acuerdo siempre, que dice que así como está la Estatua de la Libertad en la costa este de los Estados Unidos, hay que erigir urgentemente una estatua de la responsabilidad en la costa del Pacífico, porque si no, estamos desbalanceando una realidad fundamental, una libertad sin responsabilidades, con las películas de Hollywood y toda esta inculturación de la irresponsabilidad y de tengo una sola vida para disfrutar. ¿Y los derechos de los niños dónde? ¿Dónde quedan? Si esbozamos solo esa estatua de la libertad y quedamos mancos con la que pide Víctor Frankl en la de la responsabilidad. Me parece que es una figura para trabajarle, darle vuelta y ver que no podemos hacer lo que queremos en cualquier momento y en cualquier tiempo. Si trajiste un hijo al mundo, hay algo básico que es responder frente a ello. De ahí viene la palabra responsabilidad. Y gracias a Dios, la ley tiene en cuenta y prevé esto. Corremos siempre, como sabes. Martín, vamos a hacer si te parece, vamos a hacer una pausa con un tema especial que también has elegido para esta ocasión. Y después al regreso vamos a darle tiempo a la gente que pueda hacer sus preguntas, porque lamentablemente en la Argentina hay muchos casos de divorcios, de separación con niños por medio. Si tienen alguna pregunta, es la oportunidad que tienen para poder consultar al doctor Martín Bonzo en este tema tan doloroso, especial doloroso que estamos tratando, que son los niños rehenes cuando hay conflictos familiares. Ya venimos. Es cierto lo que dice el doctor. En mi caso, hace muy poquito que está separado mi hijo y lamentablemente esas palabras dolorosamente yo le preguntaba a mi nieto por qué no digo mi nieto, y es el regalo que Dios me dio. Hijo, ¿por qué no quiere venir? No, porque ustedes hacen sufrir a mamá. Y a veces en este caso no pasa por la mantención ni nada, sino cómo se hace cuando
la pareja ya está quebrada y la mamá sigue queriendo manejar la vida de su expareja y a razón de eso, bueno, cuando le tocan llevarlo a mi hijo, hay veces que se lo da y hay veces que no se lo da. Y es todo un continuar así, triste y dolorosamente. Hola, buenas tardes, de Radio Marianos. De Resistencia le habla Marian. Quisiera saber cuáles son los encuentros matrimoniales de los que estaban hablando para mejorar la comunicación. Bueno, saludos a todos, que tengan una excelente jornada y un buen fin de semana largo. Seguimos con este ciclo de derechos de la niñez junto a Martín Bonzo, abogado y especialista en este tipo de derechos y ayuda a la familia y al niño, ¿no? Martín, dos mensajes que no sé si pudiste escuchar bien, esto de que vos lo decías, hay matrimonios que se han separado y que niegan el poder estar con uno o con otro progenitor, el mismo niño, ¿no? Que tiene el pleno derecho de estar con ambos padres. Sí, en general es raro que el chico no quiera ver al papá cuando se separan. En general, todo niño naturalmente necesita de un papá y de una mamá. Lo vea más o menos, pero necesita de ambos para formarse la imagen materna, paterna, para formar su estructura del yo, como dicen los psicólogos, necesita de las dos patas de la mesa. Entonces, es raro que un niño tenga rechazo a ver al progenitor. Si un chico tiene rechazo, ahí hay un problema más grave, que es el que pudo haber presenciado violencia, pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso, tiene que ser algo muy grave para que un niño no quiera ver a su papá. Así que estemos atentos a ello. ¿Por qué? Porque acá en Buenos Aires, acá en Capital, judicialmente se trabaja lo que se llama la revinculación, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando la guerra es tal que el niño queda aislado solo en una isla? Entonces, la justicia de unos añitos a esta parte trabaja lo que se llama la revinculación en un ambiente neutral, ¿no? Por ejemplo, está el jardín japonés o la casa del niño, bueno, distintos lugares que la justicia dispone para que se lo lleva el niño con uno o con los dos padres para que se encuentren ahí en lugares que no sean las casas, digamos. Sí, en realidad es el encuentro del niño con el padre con el que no tiene contacto con una tercera persona, para que restablecer la revinculación, siempre, obviamente, salvo causales graves. Nosotros hemos desaconsejado eso en caso de abuso, por supuesto, porque es reestigmatizar al chico, es una locura. Pero en casos de violencias o de incomunicación grave entre los adultos, ¿no? Siempre está esto que trabaja en los juzgados que se llama la revinculación. Porque después viene el problema también que es muy común, que después los padres se cansan de luchar por mantener el contacto con los chicos, forman nueva familia, y después viene la famosa frase del chico cuando es adulto, pero mi padre me abandonó. Y es verdad, pero también es verdad que el padre hizo sus intentos judiciales y ante tantos frenos y tantas complicaciones, es como que se termina cansando, porque la justicia también tiene sus vueltas y a veces es lenta. Entonces es un tema muy complejo, tiene muchas aristas y sobre el cual también como creyentes tenemos que rezar mucho para que Dios ablande corazones, porque cuando se llega a estas instancias están muy duros las dos partes, ¿no? Siempre aconsejamos lo que se llama la terapia de pareja, pero acá está el grupo de Leticia y Daniel Paternò de Alfa de Matrimonios. Acá está el celular que ahí ponemos. Vamos a pasar el dato por quienes están viendo por pantalla, vamos a pasar el dato, Mariana lo va a hacer, para que puedan tomar nota del contacto, del teléfono de Leticia y de Daniel Paternò, matrimonio de muchos años que llevan adelante. Ustedes con Laura, tu esposa, Martín, también son parte, así que saben de que se trata de un trabajo profundo para el diálogo matrimonial y para poder charlar sobre muchas cuestiones que hacen al matrimonio y la familia. Sí, gracias a Dios, después de la pandemia, no hay mal que por bien no venga, fue una explosión de estos encuentros virtuales también, donde se les hace llegar el material
sesión por sesión, son 7 encuentros semanales, y es un trabajo con fichas y preguntas y respuestas elaboradas por psicólogos especialistas en matrimonios, en sexualidad, en psicología masculina, psicología femenina, pero muy profundos. No hay nada librado al azar. Es todo muy profesional, muy técnico, y hay mucho trabajo de profesionales de la psicología detrás de estos encuentros. Es decir, no es algo improvisado, quiero decir, sino que es algo muy profundo y se van a sorprender. Es más, nosotros siempre las devoluciones que tenemos de los matrimonios es que, perdón lo que voy a decir, no dice, uy, estoy conociendo a otra persona, o en el mejor caso, o estoy redescubriendo a mi pareja. Se puede dar, claro. Es maravilloso eso. Hay un montón de preguntas, Martín, que no quiero dejar pasar por el tiempo, digo. Preguntas y comentarios, por ejemplo, un comentario de Alejandra López, que es oyente de Radio María y funcionaria judicial, que dice: rectifico, la ley no habla de edad, sino el derecho del niño a ser oído, conforme a su capacidad progresiva y su grado de madurez, dice Alejandra, quien se comunica por acá, Martín. Buenísimo, buenísimo. Un aporte de Alejandra, a quien agradecemos. Silvana dice: mi opinión respecto a esta teoría que el doctor Martín está explicando es que a veces se queda en la teoría. En la práctica, lo que realmente hace falta es agilizar el procedimiento. Es todo muy lento, dice Silvana. Y encima, con la etapa de mediación previa, el procedimiento hay que agilizarlo. Es lo que decías hace un ratito, Martín, vos, ¿no? Sí, lamentablemente es como que el abogado tiene que estar muy encima del proceso, ¿no? Primero se necesita un abogado y después que el abogado también esté encima del juicio y, bueno, nada, sí, el sistema judicial sabemos que no es, a veces no es rápido, hay que tenerlo en cuenta también. Y esto juega en contra de los chicos. Así es. Así que, bueno, claro. Nada, por eso estamos también otro de los tantas cosas proyectos, es que un poco, no solo haya más juzgados, sino que se especialicen en algunos temas en juzgados de familia, como por ejemplo, bueno, eso da para otro tema, juzgados específicos, por ejemplo, que traten los temas de adopción, ¿no? O de guarda, de abrigo, de estas medidas que son tan esenciales y tardan tanto. Sí, lo podemos tratar como tema, si te parece, Martín. Hay otro mensaje que dice Alejandra de Mendoza, en realidad da su testimonio y dice: yo me divorcié cuando mis niñas eran muy chiquitas, su papá tenía un régimen amplio de visita y no me pasaba la cuota alimentaria. La vez que le negué la visita fue cuando habían pasado 9 meses sin ver a sus hijas y ellas no lo querían ver. No les hablé mal de él, solas se dieron cuenta de cómo eran las cosas. Me parece muy lamentable tener a los niños de rehén, dice Alejandra, pasando por una circunstancia específica aquí, ¿no? A quien le agradecemos también su testimonio. Gonzalo dice: muy interesante lo que dice el abogado Martín, la libertad sin responsabilidad es consecuencia que en la sociedad se dejaron de lado los valores, sobre todo cristianos. Gonzalo, desde Mar del Plata. Así que bueno, y aquí hay mensajes agradeciendo esta exposición, qué interesante el tema, están diciendo muy importante el tema que está tratando el abogado Martín Bonzo. Así que bueno, tuvo mucha repercusión, Martín, en relación a que en el centro tenemos que cuidar al niño, en una familia donde hay niños, adolescentes. Hay conflictos, cuidemos al niño. Y hablábamos, porque este tema salió por un oyente que decía que si estaba contemplado en la ley, porque hay grupos que lo hacen en la Argentina, de festejar el cumpleaños al chico, porque el niño, en medio del conflicto, tiene derecho a celebrar la vida. Y esto sí está contemplado en la ley. Cuando los padres se divorcian, ¿es verdad, Martín, lo que me contabas de esto de que a veces se olvidan tal del niño, de sus derechos, que se olvidan de celebrar el cumpleaños o no se permite la celebración de su propio cumpleaños? Mira, sí, ahí creo que lo que quiso decir es que se olvidó, por ahí en el convenio, se olvidaron de poner qué pasa con el cumpleaños del niño. Lo han omitido y esto es muy común, porque a veces, fíjate vos hasta dónde llega la locura de los adultos, que te ponen, bueno, sí, el día del padre tiene que estar con el padre, el día de la madre tiene que estar con la madre, y el día del cumpleaños del niño, o el día del niño, claro, ¿con quién está?
esto a veces suele pasar, se suele omitir, pero volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Cómo atropellamos sin darnos cuenta los derechos del chico y así estamos creando un futuro en riesgo, adultos con heridas graves del día de mañana, ¿no? Te quería hacer una aclaración también. También hay muchas madres también muy santas para mí que me han tocado, que me han llegado a decir, ya tengo 35 años en esto, lamentablemente, pero digo que estas mujeres que dicen, bueno, no importa que no pase la cuota, pero que los venga a buscar, que los visite, que los vea, si supieran lo que están necesitando, verlo, que no alcanza con que le mande un mensaje una vez cada 15 o 20 días, que los vea, es decir, como a la inversa, como que muchas madres piden que cumplan el régimen de visitas por la misma estabilidad emocional del chico, porque hay chicos, como está el caso de esta señora que llamó recién de Mendoza, que es muy posible que las nenas se dan cuenta de la violencia patrimonial del padre, ¿no? No le pasa la cuota, bueno, las niñas también sufren angustia, pero al mismo tiempo hay chicos que a pesar de eso quieren verlo a los padres también. Entonces hay que tenerlo en cuenta para algunos padres que están escuchando, ¿no? Por ahí hacer más frecuentes los mensajes, los llamados, coordinar un encuentro, una salida, una plaza. No hace falta ir a un McDonald's, que hoy día está cada vez más caro todo. Llevar un refresco a una plaza, como me ha tocado acompañar alguna que otra vez. Es decir, hay muchas herramientas. Un poquito de creatividad aplicada a los chicos y podemos hacer muchísimos. Es decir, tratemos de que se nos caiga una idea con los chicos, no nos durmamos porque esto lo estamos marcando para toda la cosecha. Y fíjate lo que dice la canción, acá, ¿no? Dice, estoy curándome un pasado, dice la canción de Filio, que es maravillosa, ¿no? Que sube el escenario el nene también, y esto es muy importante porque también cuando fuimos heridos de chicos, muy heridos, con nuestros hijos a veces decimos, no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Esto es curar un pasado, esto es trabajar porque no se repita la historia. Y esto es fundamental hacer ese clic, ese cambio mágico de la mano de Dios, con la gracia de Dios siempre, por supuesto, pero trabajar para no repetir historias feas, dolorosas, cuando no siniestras. Hagamos ese esfuerzo de creatividad, un poquito de buena voluntad, que para un chico es muchísimo. Yo a veces pego la figura a un chico... Gracias, ¿no? Martín. Bueno, ya estamos ahí en la hora. Pero bueno, ahí es la idea para meditar en la semana, para aquellos que nos están escuchando. A veces uno dice, bueno, esto le voy a compartir a un amigo que no está viendo a sus hijos. Bueno, empiece por un WhatsApp, un mensaje, un acercamiento, pero que... Como dice Chiara Lubick, seamos nosotros los primeros en dar el paso, ¿no? Ser el primero en amar, dicen los focolares. Seamos los adultos los responsables en dar el paso. Ni locos esperemos que los chicos den el paso o nuestras parejas. Seamos nosotros los primeros en amar, en dar el primer paso. Y vamos a ver cómo las cosas mejoran y cambian. Es uno de los lemas de los focolares de esta Santa Chiara Lubick, que es muy valioso para estos casos. Absolutamente. Querido Martín, muchas gracias. El doctor Martín Bonzo, especialista en prevención de violencia, ¿no? y abuso infantil, especialista en derechos infantil y también abogado. Gracias, querido Martín, por este tema tan importante que lo seguiremos seguramente tratando con algunos invitados y también hablando de otras temáticas que la propia gente va trayendo, como este tema se desprendió de un mensaje que alguien por aquí lo había sugerido. Gracias, querido Martín, un abrazo fraterno. Gracias, Verónica. Mil gracias por el espacio. Bendiciones, buena semana.